La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. El pasado 22 de mayo, Jorge Gandini asumió como nuevo director de la Administración Nacional de Puertos el rol de contralor que la Constitución plantea justamente para los partidos que están en la oposición al gobierno. La conformación del propio directorio de la ANP fue en sus días bastante complicado porque Alejandra Koch estaba justamente designada para ese cargo y una serie de cuestiones y cuestionamientos que ocurrieron sobre su designación terminaron con ella renunciando al cargo, entre otras cosas porque es lo que había pasado con el esposo de Alejandra Koch. Pero en las últimas horas, el tema que está arriba de la mesa vinculado al puerto de Montevideo tiene que ver con las obras de ampliación de la terminal especializada en contenedores, la terminal que el Estado Nacional concedió a TCP, Terminal Cuenca del Plata, a la empresa belga Catunasi, justamente de la que ANP es socia en el 20%. Hoy el Observador informa que hay un fuego cruzado por obras en el puerto. La constructora culpa a Jean de Null por atrasos en la terminal de contenedores. Atrasos en las obras de TCP en el puerto de Montevideo generaron una serie de recriminaciones entre Catunasi, propietaria mayoritariamente de TCP, y las empresas constructoras que intervienen en el proyecto de justamente de ampliación. El fuego cruzado lleva meses y ahora las balas apuntan a la compañía de dragado Jean de Null. Este es un tema, pero hay otros. El puerto de Montevideo atiende no solamente el puerto metropolitano, sino otros varios. Vamos a conversar de eso esta mañana con Jorge Gandini. Francisco Morales, Otra Mañana. Gandini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar esta mañana con ustedes hablando de este tema que hay que hacerle espacio también en la agenda. Ni que hablar. Bueno, asumió, como decía, en los mediados del mes de mayo. ¿Cómo se siente en esta responsabilidad como director en la Administración Nacional de Puertos después de tantos años de legislador? Bien, muy bien, hay buen diálogo, buen clima, buen ambiente de participación, se me abrieron las puertas. Yo arranqué después de una crisis muy importante que tuvo la conducción de la Administración de Puertos con el nombramiento inmediatamente que asumió el nuevo presidente Pablo Ollenta, 3 días después. Hubo ahí toda una remoción de cantidad de personal que no es habitual en un ente autónomo. Puede cambiarse el gerente general, el subgerente, pero no 22 lugares. Ahí hubo una manifestación de tipo político, ¿no? Llegamos nosotros, ponemos los nuestros. Y los nuestros son básicamente de orientación sindical, porque también sacaron gente que era del partido hoy de gobierno. Ese empuje que llevó adelante Alejandra Koch la llevó a nombrar a su esposo también, a nombrar en el cargo que ella tenía reservado un gerente. Esto generó una conmoción importante en el contexto de que también lo generó la ministra de Vivienda en esos días. Y termina renunciando a la vicepresidencia que había sido recientemente nombrada Alejandra Koch, antes era vocal cuando gobernábamos nosotros, y queda vacante ese lugar. Yo asumo después de eso, se modificaron algunas cosas, pero básicamente los gerentes, esos que habían asumido, y subgerentes y jefes, quedaron en sus lugares, a excepción del esposo de Koch, que optó por el camino de la jubilación, era un fuerte dirigente sindical, referente sindical, pero ya no está más, y de la propia Koch, que encontró que el cargo que ella quería ocupar al salir de la vicepresidencia lo había ocupado ella misma con el voto por otra persona. Ese cargo estaba ocupado y quedó como asesora en un área puramente administrativa, nominal allí. La cefalía de la vicepresidencia se mantuvo durante mucho tiempo hasta que fue nombrado recientemente en ese lugar Constante Mendiondo, Tani Mendiondo para nosotros que lo conocemos de muchos años, fue diputado de Río Negro por el Frente en algún momento y ahora asume como vicepresidente. Por lo tanto, el plantel, digamos, se completó hace un par de semanas. Hay ahí un buen ambiente para trabajar, yo tengo una visión diferente. No quiero corregirte a vos, quiero corregir una visión general que hay.
no es la Constitución la que establece que la oposición tiene un lugar de contralor. Los órganos de contralor son el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, qué sé yo. Lo que establece es que hay empresas públicas, entes autónomos o servicios descentralizados del 220 de la Constitución, que son los industriales y comerciales, UTE, ANCAP, o sea, etcétera, que tienen 3 miembros o 5 miembros en algún caso. UTE tiene 5, el puerto tiene 3. Y punto. La tradición ha llevado, y no siempre se ha cumplido, en el primer gobierno de Vázquez no se cumplió, a que, como se piden mayorías especiales para nombrar por venia, para darle venia a los directores, esas mayorías especiales nunca las tiene solo el gobierno, 2/3, se estila que haya alguien, 1 o 2, según el tiempo, el caso, que representan al partido, a los partidos que no gobiernan, que están en la oposición. Y eso les da una función natural y política de contralor. Pero la función del director vocal, en mi caso, es la de administración. Yo soy uno más en la Usted administración. no solo va con funciones de contralor, sino que va a dirigir el puerto al igual que si yo estuviera en la mayoría, también tendría que controlar que se cumpla la ley, controlar que se gaste bien el dinero, controlar que eso es lo que hago, pero además tengo corresponsabilidad en la administración de un ente público que en este caso es poco conocido para la gente y sin embargo tiene un rol estratégico muy importante. La gente está vinculada a entender mejor qué es lo que pasa en UTE, porque paga la tarifa todos los meses y prende la luz cada mañana. O lo que pasa en OCE, porque abre la canilla y cuando falta el agua sabe lo que eso significa. O en ANCAP, porque llena el tanque el auto. Puerto es una cosa que está atrás de unos contenedores que se ve poco para adentro y no entiende bien qué pasa ahí adentro y confunde, cree que el puerto es la aduana y la aduana es un organismo del Ministerio de Economía que funciona en parte adentro del recinto portuario, pero no es el puerto, o migraciones, o prefectura, son organismos que están adentro pero son otra cosa. El puerto es una empresa pública que tiene un rol fundamental para que la infraestructura disponible permita que Uruguay compita por la carga que se mueve en el mundo. Aquella vieja lucha de puertos que fue la que hizo nacer a este país, porque teníamos condiciones naturales mejor que Buenos Aires, para que los buques ingresaran a este puerto natural, aquella vieja lucha de puertos con Buenos Aires, hoy está más vigente que nunca, ya no es con Buenos Aires. Hoy la lucha de puertos es entre grandes navieras, que son las que controlan las cargas, y la lucha es por ser o no ser el único puerto de aguas profundas del Río de la Plata. No hay lugar para dos. En el futuro cercano o es Montevideo o es Buenos Aires, no son los dos. Por distintas razones, las navieras van a tocar un solo puerto, tampoco va a haber 6 o 7 puertos en el litoral de Brasil, a donde van las grandes líneas navieras, sino que va a haber 1 o 2, y luego los puertos se transforman en lo que se llama feeder, es decir, pequeñas o barcos más pequeños transportan entre puertos la mercadería que las grandes líneas navieras dejan en aquellos que han elegido. Y Montevideo tiene esa disputa, ese es el rol, y eso es lo que nos va a dar un espacio en la generación de valor a nuestras exportaciones y a nuestras importaciones. Nosotros tenemos poca carga, tenemos una dimensión que hace que nuestro puerto por carga de exportación y de importación sea pequeño, pero captamos carga que viene de distintos lugares. La que baja por la hidrovía, que recala en buena medida en Nueva Palmira, que es puerto nuestro, o que sigue hacia Montevideo en barcazas, contenerizadas o de granos, y que de ahí parte a otros destinos. O la que viene en tránsito por las grandes navieras, que van tocando 1, 2, 3, 4, 5 puertos en el litoral de Brasil, tocan Montevideo y ya con mucho menos carga tocan Buenos Aires, que tiene bajo calado, 10 metros y medio, y luego empiezan a volver y van cargando en Montevideo y en los demás. Nosotros tenemos la mitad de nuestro movimiento portuario, es eso, es tránsito. Las compañías vienen de un lugar, de una zona del mundo, dejan su carga que va para otra, pues eso es un puerto hub. Otra línea de esa misma compañía levanta
esos contenedores. Como es puerto libre, adentro del recinto portuario se le puede hacer algunos agregados de valor a esas cargas. Y entonces, sin que éstas reciban impuestos, algunos operadores portuarios pueden generar packing, reempacados, agregados, etcétera, y siguen su viaje. En esta dinámica, entonces, Gandini, de menos puertos en Brasil o un solo puerto de aguas profundas entre Uruguay y Argentina, ¿el puerto de aguas profundas famoso en Rocha que se pensó en alguna vez? No va. Primero porque no hay espacio para eso. No hay carga. ¿Cuál es la carga? El puerto de aguas profundas fue un sueño, una quimera de Mujica, vinculado pura y exclusivamente a la explotación del hierro un poco más al norte. Y tenía toda una infraestructura que había que generar para que los barcos no tocaran muelles, sino que se cargaran por unas cintas anclando más adentro. Pero esa era la única carga. Cuando se frustró ese proyecto del hierro, se frustró cualquier cosa. Pero además, un país, si tiene 2 puertos de aguas profundas, compite consigo mismo, porque si un barco va a uno, no va al otro, y nuestro puerto de aguas profundas es el de Montevideo, es el puerto natural. Hay que darle un poco más de dragado. La infraestructura básica en un puerto es el canal. Nosotros tenemos hoy condiciones naturales mejores que la Argentina, pero tenemos que dragar. Y tenemos un antepuerto, es decir, toda la zona en torno a los muelles y dentro de los diques, que está dragada a 13 o 14 metros. Tenemos que llegar todo a 14, algunos muelles importantes no los tenemos a 14. La salida de UPM no está a 14, la salida de TGM, Orinel, que son los granos, esa malla, esa cinta en zigzag que uno ve a la distancia en el puerto, transporta granos y cargan los barcos al final de ella, no tienen que atracar, tampoco tiene 14 metros. La obra de la que usted hablaba al principio, que es la ampliación de la terminal de contenedores, está dragando sus muelles, va a construir su nuevo muelle a 17 metros, o sea, ha dragado y desrocado, sacado roca a 17 metros, no porque hoy lo necesite, pero sabe que lo va a necesitar, claro, cuando no pueda volver a dragar, porque después hay que tener un canal, y tenemos un canal que comunica el puerto con las aguas profundas, que tiene 61 kilómetros. Y por abajo del agua, nadie lo ve, hay una carretera que está dragada a 13 metros, con una solera hacia el ancho. Imaginemos una ruta que tiene abajo en la base 140 metros de ancho. Y luego arriba, un poco más, porque bueno, son terraplenes, ¿no? Uh-huh. Se va ampliando, pero tiene que pasar por ahí buques hoy que tengan hasta 13 metros de calado, porque más no pueden. Hay que bajarlo más. Hay que llevar ese canal a 14 metros, cosa que podemos hacer y lo tenemos finalmente autorizado por el gobierno argentino. Esto está regulado por ser aguas compartidas en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y podemos hacerlo, pero hay que hacer la inversión. Esa es la inversión grande. Ese dragado y la ampliación de las obras de la terminal especializada de contenedores fueron los 2 grandes mojones de la administración anterior. Yo creo que la administración anterior tuvo un gran mojón, que es haber logrado que se concretara el acuerdo con Argentina, que lo pudimos hacer en el primer periodo de Milei, en el último nuestro. Ahí, sobre el final, se logró que la Argentina reconociera el derecho de Uruguay de dragar a 14 metros. Obviamente que eso no responde a los intereses argentinos, que tienen 10,5, o sea que vienen barcazas de Argentina y si quieren cargar grandes barcos contenedores tienen que hacerlo en el puerto de Montevideo, no en Argentina, donde están las terminales de las grandes navieras, que se lo llevan para allá, pero ya no pueden salir con un calado importante, tienen que terminar de completar su carga al otro lado. Acá sí. Ese fue el gran mojón. El otro tema fue que cuando iniciamos nuestro gobierno nos encontramos con el inicio de un juicio de la empresa Catonazzi, que había sido quien había ganado el remate para explotar el 80% de las acciones de la terminal especializada de contenedores, y que
había iniciado un juicio por 1.500 millones de dólares por no cumplir con la ley. Uruguay no estaba cumpliendo con la ley y en su decreto de atraque, que es el que cada día define a dónde va un barco, no priorizaba lo que está en la base de construir una terminal especializada. Y la terminal especializada era que mientras hay lugar en los muelles de la terminal especializada que invirtió para que fuera así y ganó una licitación, el barco va ahí. Y cuando no hay lugar para atenderlo, entonces se atienden lo que se llaman áreas públicas o muelles públicos, que los tenemos. Donde se operaba, entre otros, Montecón. Entre otros, Montecón. Y eso se distorsionó y llegó un momento que en la terminal especializada se atendía el 40% de los contenedores y el 60% lo atendía Montecón, con tarifas subsidiadas, subvencionadas y otorgadas ilegalmente por la administración uruguaya. Ilegalmente, lo reitero. Eso generó una situación que se fue arrastrando, hasta que generó un juicio. Cuando llegamos nosotros está el juicio. Se acordó una salida, se acordó una solución. La solución pasó por, primero, el Estado uruguayo reconoce que hay una ley, y esa ley se va a cumplir. Y por lo tanto, va a haber áreas públicas y operadores de contenedores en áreas públicas, pero el atraque se prioriza en la terminal de contenedores. Punto uno. O sea, vamos a cumplir con la ley y con el remate, con la venta que hicimos y su pliego. En segundo lugar, se extendió a TCP la concesión por 50 años. Modalidad que ya se usa en otras. TGM tiene 50 años, UPM tiene 50 años, probablemente pueda haber otras. Pero además, se estableció ahí una inversión de 650 millones de dólares para ampliar la terminal de contenedores, ganándole tierra al mar y agregando muelle paralelo, rellenando paralelo a la escollera Sarandí y generando por delante un muelle que permite que atraquen en él hasta al mismo tiempo dos grandes buques de los que hoy ya están surcando los océanos, que tienen más de 350 metros de largo y una manga, es decir, un ancho de 60 metros probablemente. Eso implica también agregar infraestructura mecánica importante, como son las grúas pórtico, esas muy grandes que uno ve, que pueden pasar por arriba del barco y sacar del otro lado del barco los contenedores. 60 metros después hay contenedores que hay que subir, traer, bajar a muelle, lo toman los carrier, que son unos móviles que están ahí adentro, y los van apilando en pilas de hasta 4, 5, 6 contenedores. Y de ahí se genera todo un movimiento con esplanadas ahí adentro, con tomas reefer, es decir, ahí van los contenedores que van a ver de color blanco, no importa la compañía, son blancos, que son los que están refrigerados, mantienen adentro mercaderías que requieren estar o congeladas o enfriadas durante todo el trayecto y todo el tiempo de depósito. Todo eso es parte de un modelo de puerto que empezó en el 92. La ley de puerto fue muy transformadora, pasó de un puerto que hacía todo y tenía los estibadores, ANSE, todo era público, el Uruguay estaba muy atrasado, a un modelo en el que el puerto es una especie de inmobiliaria que concede porciones de piso que le pertenecen, cobra por permisos, por autorizaciones para operar, por autorizaciones para almacenar, por concesiones, por licitaciones para desarrollar operaciones, y adentro hay especializaciones. Y hoy tenemos terminal de contenedores especializados, terminal de granos especializados, que es TGM, la empresa Subrinel, tenemos terminal de celulosa, y entonces tenemos una terminal con el galpón más grande que usted haya visto, dentro del cual para el tren, el que viene del norte, y ahí paran barcos de importante calado que cargan la celulosa, pero también paran barcos que desembarcan productos químicos, que por ese mismo tren van al norte, que son los que procesan la celulosa. Tenemos terminal de pesca, porque se ha construido en el gobierno pasado una terminal pesquera en la zona de Capurro, que está a medio camino, tiene el módulo internacional, que en realidad usa la pesca nacional todavía por una cuestión de calado, de dragado. Tenemos terminal de pasajeros,
que no es de Buquebus, que opera Buquebus, que tenemos una solicitud para empezar a operar a final de año de otra compañía, que lo va a hacer ahí, y que tenemos el estudio de si concedemos o no. Hay una iniciativa para conceder esa terminal a un privado, hoy la administra el Estado. Es decir, y después tenemos operadores, ¿no? Acabamos de aprobar una iniciativa para construir dentro de las áreas públicas con concesión una terminal para la operación de krill. En Uruguay ya una empresa trae carga que viene obviamente del sur, muy al sur, zona antártica, de la captura, la pesca de krill, que se procesa con lo que tenemos hoy en Puerto Uruguayo parcialmente, pero que tiene una gran potencialidad de desarrollo. Puede hacerse acá, puede hacerse en otros puertos de Europa. Las distancias en el mar son unos días más de un lado del otro, no es tomarse un barco de pasajeros, y está para desarrollarse eso. Terminal de graneles líquidos, está también una licitación en curso. Es decir, hay una cantidad de proyectos que avanzan, donde la terminal de contenedores con obra parada, como usted decía, es uno de los proyectos más importantes para competir por esa carga internacional que no queremos que pase de largo. Ahora le voy a preguntar justamente por lo central, que son las obras de la ampliación de la playa de contenedores. Usted mencionaba recién que el puerto de Montevideo subdivide en áreas especializadas, pesquero, grano, contenedores, pasajeros. Pesca. ¿Hay en su visión para estos 5 años, además de lo que mencionaba recién, algún desarrollo de otra terminal especializada más que el puerto deba atender con esa mirada particular a ese sector de actividad? Y bueno, hay que estar abierto, ¿no? Los negocios van mutando, van cambiando. Por ejemplo, hace algunos años atrás no existía el negocio del mineral de hierro. Hoy, en la administración pasada, la Administración Nacional de Puertos generó una especie de muelle flotante en el río Uruguay, un poco al norte de Nueva Palmira, dependiente del puerto de Fray Bentos, al cual llegan barcazas que vienen desde el Mato Grosso, bajando por el río Paraguay al río Paraná, y llegan cuando este río se junta con el Uruguay, y ahí hacen una especie de transbordo, de alige, amuran en ese muelle flotante las barcazas de un lado y del otro barcos de hasta 40.000 toneladas, y pasan el hierro que viene en granulados medios gruesos, lo pasan al barco, y esos barcos de 40.000 toneladas van hacia zona alfa, que está a unos 40 kilómetros de la costa de Montevideo, está muy lejos pero se puede llegar a ver, y ahí en aguas ya mucho más profundas lo pasan a barcos de 200.000 toneladas, y eso va a destinos que consumen el hierro, como China. Eso no existía hace un tiempo. Hoy estamos trabajando fuertemente en eso para tratar de captar el desarrollo del mineral de hierro que se va generando en esa zona del Mato Grosso, que tiene un gran potencial para seguir creciendo y enormes dificultades logísticas para, con rentabilidad en un producto que no tiene mucho margen, hacerlo llegar a sus destinos. Bueno, ahí nos estamos posicionando. Esto existía, lo podíamos imaginar y no, pero ahora lo tenemos. Como tenemos alguna idea de desarrollar algún otro puerto que está súper subutilizado, como es el caso de Fray Bentos, que claro, no toma bien la hidrovía, porque toda la carga que viene por la hidrovía, no por el río Uruguay, viene por el Paraná. Para llegar a Fray Bentos tiene que remontar el río, tiene que hacer una inversión de tiempo y de máquinas y de combustible para llegar un poco más al norte que Nueva Palmira. Tiene que encontrar carga. No hay carga uruguaya, tiene que encontrar carga de otros destinos. Bueno, estamos trabajando en eso. El presidente de la República manifestó estos días una disposición a ayudar para que la zona mejorara sus condiciones para captar inversión. Puede haber allí alguna terminal especializada también. O sea, va a haber otras cosas. Ese es el proyecto. Yo, sin embargo, creo que el gran proyecto que el puerto tiene es el dragado. Tenemos que ir a 14 metros, como ya a 15 o 16 están los grandes puertos de Brasil, y competir con ellos, y obviamente despegarnos
de nuestro competidor en el Río de la Plata, que es Buenos Aires, que empieza a buscar alternativas más al sur, más donde hay un poco más de mejores condiciones, con canales más complejos, pero con mejores condiciones naturales para el atraque de buques más profundos. Gandini, vayamos al tema que planteamos central en el reportaje, que tiene que ver con las obras de ampliación de la terminal especializada en el puerto de Montevideo, la que está concedida justamente a Terminal Cuenca del Plata, donde el 80% corresponde a la empresa belga Catornasi y el 20% a la ANP. De hecho, días pasados asumió como director de ANP por parte del Estado, como director de TCP por parte del Estado, Jorge Pozzi. Jorge Pozzi, hay un segundo, no, son dos los delegados, está nombrado Pozzi, falta uno. Lo que se planteaba aquí era la ampliación de la obra, justamente. Había unos plazos y había una inversión a llevar adelante. Hay una serie de empresas subcontratadas por TCP para la ejecución de la obra y lo que se advierte son diferencias entre los subcontratistas para justamente abordar esta obra. ¿En qué punto estamos hoy con respecto a este tema? Para poner un poquito más en contexto, ya hice una introducción al tema, pero hay un acuerdo original entre TCP, mayoría accionaria Catornasi, y el Estado. Ese acuerdo parte de la base de que vamos a dragar a 14 metros y le damos 50 años para la explotación de la terminal, pero también del otro lado tienen que hacer una obra. O sea que nosotros tenemos que recibir en un plazo determinado una ampliación de la obra, un muelle nuevo, con todo lo que eso significa de instalaciones de todo tipo. Es una inversión muy grande. Además de todo el equipamiento que después va a ir arriba para que eso funcione. Eso está trazado. ¿Cuál es el diseño? Hay TCP, con digamos la inversión de Catornasi, de los belgas, contrata a la empresa Jan de Nul, una de las empresas más grandes del mundo, también de origen belga. Su especialidad es el dragado. Como esa es su especialidad, Jan de Nul contrata o subcontrata a un consorcio, MES. Ese consorcio está integrado por una empresa portuguesa, que tiene el 60%, y una empresa uruguaya que es Stiller, que tiene el 40%. La tarea de ese consorcio es la obra civil, es decir, es hacer el muelle y el rellenado con todas las instalaciones de cañerías y de ductos y de eléctrica que lleva ahí. Jan de Nul lo que tenía que hacer lo que iba a hacer directamente era el dragado. Jan de Nul se encuentra con una roca muy dura, trajo las mejores máquinas para dragar, desrocar, romper la roca con unas trituradoras fenomenales y no pudo, no alcanzaron. Por lo tanto, tuvo que pasar al otro mecanismo, que es hacer explotar, dinamitar, no sé cómo se dice, la roca. Eso llevó mucho más tiempo, pero además detuvo la obra civil, porque el hormigón fresco y la explosión no conviven. Así que MES paró la obra y Jan de Nul dedicó mucho tiempo a poder hacer la tarea que no había calculado adecuadamente cuando presupuestó, cuando armó esto. Le va a salir más plata, le demora más tiempo y atrasó la obra. Estas dos empresas son contratadas por TCP. TCP no tiene, es el contratista, el que paga, el que tiene que recibir la obra hecha. Tráigame, llame en mano. Así que el último perjudicado es la Administración Nacional de Puertos y el Estado, pero antes que nosotros está perjudicado TCP. Las empresas discuten quién tiene más responsabilidad en esto, qué debe hacer uno. Lo concreto es que la obra está parada, los trabajadores de Stiller, que es la empresa nacional que hace la obra civil, están en seguro de desempleo ya hace unos meses, y hay litigios a nivel internacional y a nivel nacional. Han intervenido jueces de acá, jueces de otros lados, y nosotros estamos procurando que las partes resuelvan rápidamente sus temas y posterguen otros, de modo de que la obra recomience, porque el atraso nos perjudica. En esa competencia de la que hablábamos nos perjudica. Estamos atrasados un año y no podemos seguir más atrasados. Ahí nosotros estamos trabajando. Me consta que el Ministerio de Transporte, la ministra, recordemos que la política portuaria, por obra de esa ley del 92 en este país, no le pertenece a la Administración Nacional de Puertos, sino que le pertenece al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es el rector en las políticas portuarias, el Ministerio,
Y la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, ha mostrado una importante dedicación al tema, apertura también, yo me he reunido con ella, tenemos un buen diálogo, y está arriba de este asunto, muy arriba de este asunto. Y bueno, todos estamos cooperando, la comunidad portuaria está muy preocupada también, para que esto se destranque y empiece la obra lo antes posible. Esperemos que sean pocas semanas las que disten de que empecemos a ver otra vez obreros de cascos amarillos ahí trabajando. ¿Jean Denul ya terminó con su parte? ¿Con lo que tiene que ver con las explosiones y la perforación de esa roca? Según la información que yo tengo, terminó con la tarea de derrocado, pero le falta levantar mucha roca. Después que se producen esas explosiones, se produce también un sedimento de roca que hay que retirar y volcar. Todavía queda una buena parte de eso por hacer. Terminada esa etapa, que todavía no sabemos si terminó, digamos, el comienzo de la obra, llamémosle civil, ¿qué tiempo se implicaría? Bueno, la obra va a tener como un año de tiempo, ¿no? Todo lo que queda, ¿sí? Por eso tendríamos que estar teniendo la brevedad del fin de obra y sin embargo lo vamos a tener en el 27. Todavía nos tenemos un buen rato. ¿El costo financiero asociado a las postergaciones los absorbe quién? Sí, bueno, es un problema, son parte de los litigios. Los absorbe de Catornasi, los absorbe Jean Denul. Hay multas cruzadas, se cobran las multas, se negocian, y yo qué sé, es un problema de ellos. Pero no es TCP. No es el Estado. No es TCP, no el Estado. Bueno, porque si el es Estado TCP, es socio de TCP. Sí, pero no es TCP como tal. Puede ser Catornasi socio de TCP, pero no es TCP. Es decir, el Estado no va a tener que poner el 20% de esos sobrecostos, si esa es la pregunta, porque somos propietarios del 20%. No. Ese no es un tema que nos esté generando problemas. El problema es el tiempo y una obra que si la dejamos que transcurra solo por el camino de la resolución judicial y de los litigios va a estar parada años y el mundo sigue andando y nosotros estamos parados. Eso es lo que no nos puede pasar. Hay, porque uno, por leer la crónica esta mañana de los colegas del Observador, de Massimiliano Montauti, da la impresión de que entre el consorcio MES y Jean Denul hay diferencias profundas. Ahí está el lío. TCP le dice, arranque la obra. No puede decir otra cosa. El asunto es, estas dos partes, Jean Denul contrata a MES es una sociedad con Stiller, ahí está el diferendo. Claro. ¿No? Y entonces, como ese diferendo no se liquida, entonces estamos parados. Claro, porque habla, por ejemplo, de la desidia o responsabilidad del consorcio MES, digamos, que se plantea por parte justamente del contratante a la hora de ejecutar la obra. Un documento que justamente destaca el colega Montauti en El Observador, señala la posibilidad de que esa percepción errónea de TCP, dice, pueda ser por no contar con información completa de la actitud tomada por Jean Denul de tergiversar la realidad, ocultar información y negar sistemáticamente los atrasos en sus trabajos precedentes, procurando transferir responsabilidades que le son propias. Obviamente, la pregunta cae por su propio peso, digamos. Más allá de estas diferencias entre las empresas, el momento en el que finalmente se va a dar luz verde para que la obra continúe, que es lo que el Estado está interesado en que ocurra en función del acuerdo que se alcanzó con la empresa belga, digamos, ¿no? Lo que tú leías recién es parte de una nota, de una carta que dirigió a las autoridades del Estado y a las partes el consorcio MES ayer. En una hoja que arriba figura Stiller, el consorcio trata de focalizar y ubicar el corazón del problema y lo ubica, según su visión, en la responsabilidad que cabe a la empresa Jean Denul. O sea, nosotros no podemos avanzar porque Jean Denul ha incumplido sus obligaciones. Es un lío entre ellos. Nosotros tratamos de mantener los objetivos en eso y que el que tiene que cumplir, cumpla. Eso de tratar de mantener esos objetivos implica que usted no puede avanzar en decir tal está equivocado, tal tiene razón, digamos. No, en eso no podemos. Sí podemos, como destinatarios de esa obra, como el Estado, forzar ámbitos de negociación, empujar esos ámbitos de negociación. Y tenemos algunos asuntos que nos presionan
más que otros. Obviamente todos queremos traer la obra rápido para competir, pero la cara humana de este asunto es que hay muchísimos trabajadores de la construcción que están en seguro de paro y está para vencerse el seguro de paro. Entonces hay que tomar decisiones sobre esto. Si hay que dar seguro de paro especial, esto requiere intervención legislativa, pero también termina siendo el Estado que pone dinero para enfrentar un litigio entre partes privadas. O sea que todo eso está sobre la mesa en consideración, todo eso forma parte de la información que tenemos, y sin cargar las tintas en ningún lado, tenemos que tratar de que esto salga adelante, protegiendo también los intereses nacionales de una empresa nacional que es la que ha contratado a estos trabajadores y que es la que está ahí, pero sin ser nosotros quienes laudemos sus diferendos contractuales. ¿En qué momento esto de forzar ámbitos se puede o se debe transformar en que el Estado llame a responsabilidad a el concesionario para que la obra se ejecute? Bueno, ahí el concesionario tiene obligaciones con el Estado. El concesionario, estamos hablando de TCP, tiene obligaciones que cumplir. También es verdad que ha cumplido todo y está siendo, digamos, afectado por fuerza mayor, que no es su incumplimiento, está haciendo todo lo que tiene que hacer para que se cumpla. Ahí entramos en ese terreno. Yo creo que lo que tenemos que seguir es negociando, hablando, buscándole una salida a esto, porque cualquier otra cosa le puede dar razón a uno u otro, puede cobrar multas o no, pero la obra sigue parada. Entonces nosotros lo que tenemos necesidad es que esa obra rápidamente continúe. Por ejemplo, TCP compró las grúas. Esas grúas se mandan a construir especialmente, se construyeron, están en un puerto en China prontas, y los chinos le dicen: sáquenlas de acá, tan prontas, me ocupan lugar, y no tienen cómo traerlas porque no tienen dónde ponerlas. Por lo tanto, están pagando multas y piso, se les llama, por tenerlas en donde están, porque claro, al atrasarse, se cumplió la construcción de las grúas, pero no hay piso donde ponerlas acá y hay que pagar por el piso allá. Todos tenemos en esto dificultades para seguir adelante y todos queremos salir adelante. Ojalá ese todos queremos salir adelante sea lo que en estos días nos permita alumbrar una solución y que empecemos a ver gente trabajar. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Estamos conversando con Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos. Me quedan varios temas en el tintero para una próxima entrevista eventualmente. El tema de la seguridad en los centros portuarios es un tema muy importante. En la administración anterior se avanzó con la compra de unos escáneres para el puerto de Montevideo que debe operar aduana. También me queda en el tintero el tema de la reguladora. Se había hablado en un momento, cuando estaba todo en lo más álgido del debate, con respecto al tema de la concesión a TCP, la posibilidad de poner una especie de URSEC vinculada al tema portuario, digamos, en la que no se avanzó en la administración anterior. Pero más temprano llegaba este mensaje del oyente del 481 que decía: queríamos saber si Gandini votó en el directorio del 20 de junio la resolución de directorio que le asigna funciones a la División Planificación Estratégica Portuaria, y que explique si lo votó, por qué, y si no lo votó, por qué no. Es la resolución 345-4263, dice el oyente. ¿A qué se refiere con esto? Para no darle vuelta, no voté, pero pongámoslo en contexto. No votó, eso es lo primero. Aquel 3 de abril, en esa sesión donde se movieron 22 personas, se adjudicaron lugares, el esposo de Cocho, todo esto, se creó, sin crear, una nueva división. O sea, lo que se hizo fue, se le cambió la denominación a una división del organigrama que se llamaba Salud Laboral y Medio Ambiente, y tenía una unidad de salud laboral y otra de medio ambiente. Se le cambió la denominación y pasó a llamarse Planificación Estratégica. Increíblemente lo que se hizo fue vaciarla, porque la unidad, nada que ver con planificación estratégica, tenía que ver salud laboral, así que esa se sacó y se puso en otro lado, y medio ambiente se sacó y se puso en otro lado, y entonces la pregunta es, ¿y quién quedó? Y quedó
el gerente o el jefe y el subjefe. O sea, el jefe y el esposo de Koch. Chau. ¿Cuántos más? Ninguno más. ¿Cuáles eran los estudios que llevaron a la idea de que había que hacer eso? No hay. ¿Por qué se le cambió el nombre y se creó algo nuevo? Porque crear algo nuevo requería ciertos requisitos formales que tampoco se cumplieron. Entonces fueron por el camino rápido, le cambiamos el nombre y hacemos algo totalmente distinto. Eso pasó antes que yo llegara, 3 de abril. Yo entré el 22 de mayo, en el camino renuncia Koch, en el camino se jubila Suárez, el esposo de Koch, el subjefe, y queda un funcionario en ese lugar. En esa sesión a la que habla el oyente, llegó un expediente, una resolución a directorio que lo que establecía era las funciones y las tareas a cumplir por la división estratégica. Yo voté en contra y fundamenté, en mi fundamento está hecho por escrito, en el directorio después uno tiene unos días para presentar por escrito el fundamento que di verbalmente. Primero, porque es la creación de una nueva oficina que es ilegal. Se creó, no se le cambió el nombre. Segundo, porque no hubo estudios técnicos de ninguna naturaleza que fundamentaran que eso era necesario. Tercero, porque se vació a esa oficina y no tiene ninguna posibilidad de definir realmente el destino estratégico, la planificación del organismo. Lo que se hace en realidad es crear una pantalla para que la gerencia del Sistema Nacional de Puertos, con un nuevo gerente, sea la que queda con la potestad de planificar. Esto va atado a otras cosas que también he votado negativamente. Por lo tanto, con esos argumentos y algunos otros, yo voté en contra, salió 2-1 y se le dieron esas funciones en esa sesión del 20 de junio a una división que en los hechos no existe hoy. ¿Y jurídica no se expresó? Nadie trabajó. ¿La legalidad o no de la creación, entre comillas, de planificación estratégica? No hubo un estudio previo que dijera necesitamos esta unidad. ¿Usted solicitó a Jurídica que se expresara después? No, yo no tuve mucho margen para eso, voté en contra y punto. Y después vienen otras cosas. Hoy estamos en el debate sobre el plan estratégico 25-29, y también ahí yo tengo observaciones importantes para hacer. Se ha cambiado mucho desde el origen hasta ahora a raíz de mis observaciones. Está para ser considerado en el directorio de hoy de tarde, con muchísimos cambios. No es un verdadero plan estratégico lo que viene. Porque no hay indicadores de gestión, porque no hay indicadores objetivos para evaluar, porque tampoco hay muchos estudios previos, por lo menos yo no los he conocido. Pero hay una orientación con la que uno dice, bueno, si bien esto no es muy profundo, le sacaron algunos aspectos con los que yo discrepaba. Por ejemplo, no plantea, como se planteó en algún momento, revisar el contrato con Catornasi. Está bien, se mantiene. No plantea crear la Autoridad Nacional Portuaria, que es todo un tema que venía de la Administración y Visión Koch, que recogieron algunas gerencias y que trataron de introducir, tratando de desplazar el centro de la Autoridad Nacional Portuaria, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y colocarlo en el puerto. El puerto tiene que administrar sus puertos, pero hay otros puertos, y la política portuaria, que no la maneja la Administración Nacional de Puertos, sino que la maneja la ministra. Por ejemplo, sería más juez y parte de lo que soy, digamos. Más, pero, por ejemplo, la semana que viene, el lunes, o el martes, la ministra nos invitó a que la acompañemos a Rivera. ¿No hay puerto Rivera? Bueno, todavía no, pero hay un puerto seco, planificado. ¿Por qué? Y bueno, porque el puerto, con su característica de puerto libre, puede generar una zona de frontera donde se introduzca mercadería y se le introduzca valor, y luego sea como una dependencia a 500 kilómetros del puerto de Montevideo y venga por tren o venga por camión. Eso está pensado para el desarrollo de esa zona. Nos pertenece a nosotros y hoy no, pero es una política portuaria del Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que quería hacer el plan estratégico? Todo eso le debe pertenecer al puerto. Bueno, eso es ley. Si el gobierno lo quiere cambiar, que lo cambie. Lo lleva al Parlamento, cambia la ley de puertos, tiene mayorías, lo hace y nos darán una atribución diferente. No lo puede hacer el puerto. No lo podemos tener nosotros como norte. Tampoco hablaba del dragado.
a 14 metros. Es verdad que sale mucha plata dragar, sí, es verdad, pero la infraestructura más importante de un puerto no son sus muelles, sino sus accesos. Se acaba de gastar 28 millones de dólares para dragar el antepuerto, la parte de adentro. Hay que dragar a 14 metros el canal, que eso es lo que nos da la diferencia y hace que las navieras vean económicamente más conveniente venir acá que seguir de largo. Hay que dragar. Entonces tiene que tener nuestro plan estratégico, ese es el objetivo. A ver, un plan estratégico, para tener un plan estratégico primero hay que tener un sueño y después hay que ver cómo llegamos al sueño. Ese es el plan. Yo tengo un sueño y hago un plan para concretarlo y transformarlo en realidad. No estaba. Mi sueño es 14 metros. 14 metros con servicios adecuados. Eso da escala tarifaria que permite que las grandes navieras, que son las que hoy manejan el mundo, no las manejan los puertos, las manejan las navieras, que empiezan a ser dueñas de los puertos. Yo vengo de Perú. En Perú se está haciendo el puerto más grande y de mayor tecnología, que se llama Shanghái, al norte de Lima, a 70 kilómetros de Lima. ¿Qué dicen los chinos? Este puerto es mío. ¿Quién lo hace? COSCO. COSCO es una de las grandes navieras, van a ver los contenedores que dicen COSCO. ¿A quién pertenece? Al gobierno chino. ¿En qué se inscribe? En la ruta de la seda. En América, ¿cuál es? Un corredor interoceánico entre los puertos de Brasil del Atlántico, Santos, por ejemplo, el más grande de América Latina, atraviesa toda América Latina y llega a Shanghái. Y de Shanghái a China hay muchos días menos de navegación que desde Uruguay a China, hay que pegar toda la vuelta por algún lado. ¿Qué dicen? Me llevo la carga para ahí. ¿Sí? ¿Quién hace eso? ¿Perú? No. Perú le concedió el puerto a COSCO. ¿COSCO quiénes son? Los chinos. Los chinos que van a decir, usted, señor, que produce autos y se los vende a China, ¿por qué va a salir por el puerto de Callao, que lo controla Merckx y otros? Ahora tiene que venir conmigo, ¿eh? Mire que si no, China no le compran más. El mundo va por ahí. Tenés el canal de Panamá. Todos sabemos lo que significa estratégicamente. Estados Unidos, Trump dijo, de ninguna manera quiero a los chinos ahí. Bueno, tiene un valor estratégico. En los dos extremos, de un lado del océano, de un océano y del otro, hay dos puertos gigantescos. ¿Quién se lo compró? A una naviera, la más grande del mundo, fue y se compró los puertos, y controla los dos puertos. Que además tiene un trayecto seco por tren paralelo al canal. Bueno, eso lo controla una naviera que pagó miles de millones de dólares por tenerlos. Bueno, ese es el mundo que se viene y nosotros no le damos nuestras terminales a las navieras. Alguna naviera se compró una gran terminal en la Argentina y quiere que su carga vaya para allá y nosotros queremos que se quede acá. Ellos tienen la terminal, pero nosotros los 14 metros. Ese es nuestro factor de mayor competencia y competitividad, la profundidad. Eso no estaba en el plan estratégico. Bueno, ahora empezó a estar. Así que yo me voy acercando. ¿Por qué? Porque hay diálogo, porque hay discusión, porque hemos generado algunos cambios que nos van acercando en las posiciones. Jorge Gandini, director de ANP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Con muchísimo gusto.